El puerto de Valparaíso despertaba bajo una neblina espesa aquella mañana de abril de 2007. Las grúas portuarias se movían con ritmo mecánico mientras los estibadores cargaban las últimas cajas de repuestos industriales en el carguero Estrella del Sur. El aire salado se mezclaba con el olor a combustible y aceite, tan característico de los muelles chilenos que nunca duermen. El capitán Julián Herrera observaba las operaciones desde el puente de mando, con los brazos cruzados y una expresión serena que solo otorgan 22 años navegando por el Pacífico. Su mirada experimentada evaluaba cada detalle: el amarre de las cargas, la distribución del peso, las condiciones meteorológicas iniciales. A sus 53 años, Herrera era respetado en toda la costa occidental de Sudamérica como un marino meticuloso que jamás subestimaba al océano. La tripulación del Estrella del Sur estaba compuesta por 11 hombres, la mayoría brasileños que habían trabajado juntos durante años en rutas comerciales entre Chile, Perú y Panamá. Eran rostros curtidos por el sol y el viento, manos callosas acostumbradas a manipular cabos y cadenas, hombres que conocían cada sonido del barco como si fuera un ser vivo. Entre ellos estaba Roberto Silva, el primer oficial, un hombre robusto de Recife con una risa contagiosa que aliviaba las largas jornadas en alta mar. También navegaba con ellos Carlos Méndez, el ingeniero jefe, responsable de mantener vivos los motores y generadores que eran el corazón pulsante del carguero. El Estrella del Sur no era una embarcación moderna. Construido en los años 80, había sido reformado varias veces para cumplir con regulaciones básicas de seguridad, pero mostraba las cicatrices del tiempo: pintura descascarada, tuberías oxidadas en algunos rincones, equipos electrónicos que combinaban tecnología de diferentes décadas. Sin embargo, era confiable. Había completado centenares de travesías sin incidentes graves, transportando desde maquinaria pesada hasta contenedores refrigerados con alimentos. La ruta planificada era conocida: zarpar de Valparaíso, bordear la costa peruana manteniendo una distancia prudente, atravesar aguas ecuatorianas y finalmente llegar al Canal de Panamá, donde entregarían su carga a plataformas marítimas que operaban en la zona. El viaje completo tomaría aproximadamente 12 días si las condiciones fueran favorables. Antes de partir, Herrera revisó personalmente los pronósticos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional indicaba condiciones variables, con posibilidad de tormentas moderadas en la zona central del Pacífico. Nada extraordinario para la estación. El capitán ajustó su gorra, firmó los últimos documentos portuarios y dio la orden de zarpar. Los motores del Estrella del Sur rugieron mientras el barco se alejaba lentamente del muelle. Valparaíso, con sus casas coloridas trepando por los cerros y su bahía protegida, quedó atrás. La tripulación asumió sus puestos con la rutina de quienes han repetido esos gestos 1000 veces: verificación de sistemas, monitoreo de radio, inspección de bodegas. Los primeros 3 días transcurrieron sin sobresaltos. El Pacífico mostraba su cara más amable: olas moderadas, cielo parcialmente nublado, viento constante pero manejable. La tripulación mantenía turnos de guardia, preparaba comidas sencillas en la pequeña cocina del barco y pasaba las horas libres jugando cartas o leyendo revistas gastadas que circulaban entre todos. Era el tipo de travesía monótona que los marinos experimentados agradecen, porque saben que el océano puede cambiar de humor en cuestión de horas. Al 4.º día, mientras navegaban frente a la costa peruana, los instrumentos comenzaron a registrar un descenso notable en la presión atmosférica. Las nubes bajas se multiplicaron en el horizonte, formando masas grises que parecían devorar la línea donde el mar encontraba el cielo. Herrera consultó los mapas meteorológicos actualizados vía satélite.
Un sistema de baja presión, no previsto originalmente, se había intensificado más rápido de lo esperado y se movía directamente hacia su ruta. El capitán reunió a los oficiales principales en el puente. La decisión era clara pero incómoda. Intentar esquivar la tormenta desviándose hacia aguas más abiertas consumiría combustible adicional y retrasaría la entrega, o mantener el rumbo y atravesar la zona de perturbación confiando en la resistencia del barco. Herrera optó por una solución intermedia: ajustar ligeramente el curso para bordear el borde de la tormenta, reducir la velocidad y asegurar todas las cargas con refuerzos adicionales. Al quinto día, el Pacífico reveló su verdadero carácter. El viento aumentó progresivamente hasta alcanzar ráfagas que sacudían las antenas de la Estrella del Sur. Las olas, que por la mañana apenas superaban los 2 metros, crecieron hasta convertirse en montañas líquidas de 8, 9, finalmente 10 metros de altura. El barco comenzó a cabecear violentamente, subiendo y bajando por pendientes de agua que parecían querer tragarlo entero. La tripulación trabajó sin descanso, asegurando todo lo que podía moverse. En la sala de máquinas, Carlos Méndez y su equipo luchaban para mantener los generadores funcionando mientras el barco se balanceaba en ángulos que desafiaban el equilibrio. El ruido era ensordecedor. El aullido del viento, el estruendo del agua golpeando el casco, el chirrido del metal bajo tensión extrema. Herrera permanecía en el puente, aferrado al timón, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la sal que salpicaba los cristales. Roberto Silva, a su lado, monitoreaba constantemente la radio, manteniendo comunicación con las estaciones costeras peruanas, informando su posición cada hora. El protocolo era estricto. Mientras hubiera comunicación, había esperanza. La noche cayó como un telón negro sobre el océano furioso. La visibilidad se redujo a prácticamente cero. Solo los relámpagos ocasionales iluminaban brevemente el paisaje apocalíptico de olas gigantescas y espuma blanca. El Estrella del Sur luchaba contra fuerzas que ningún ingeniero podría haber calculado completamente al diseñarlo décadas atrás. Entonces, cerca de la medianoche, ocurrió lo peor. Una falla eléctrica repentina apagó la mitad de los sistemas del barco. Las luces parpadearon y murieron en varias secciones. Los generadores principales emitieron un gemido mecánico antes de detenerse. Carlos Méndez y su equipo descendieron inmediatamente a la sala de máquinas, donde el agua comenzaba a filtrarse por juntas deterioradas que la violencia de las olas había comprometido. El último mensaje de la Estrella del Sur fue transmitido a las 00:47 horas. Roberto Silva, con voz tensa pero controlada, informó a la Guardia Costera peruana sobre la falla eléctrica, la posición aproximada y las maniobras de emergencia que estaban intentando. La transmisión se cortó abruptamente antes de que pudiera completar las coordenadas exactas. Después de eso, solo silencio. Cuando el amanecer iluminó la costa peruana, el Estrella del Sur ya no respondía a ninguna llamada. Los operadores de la Guardia Costera en Callao intentaron establecer contacto durante horas, repitiendo las frecuencias de emergencia sin obtener respuesta. La última posición conocida del carguero estaba aproximadamente a 200 millas náuticas al oeste de Lima, en una zona donde las corrientes profundas se encuentran con aguas superficiales más cálidas, creando condiciones impredecibles. La Armada de Chile fue notificada oficialmente al mediodía. El protocolo para embarcaciones desaparecidas se activó inmediatamente. Búsqueda y rescate coordinada entre las marinas de Chile, Perú y Ecuador. 2 buques patrulleros chilenos alteraron sus rutas y se dirigieron hacia la última posición reportada de la Estrella del Sur. Un avión de vigilancia marítima despegó desde Lima para sobrevolar la zona en patrones de búsqueda sistemática. En Valparaíso,
La noticia llegó primero a las oficinas de la compañía naviera propietaria del carguero. Los gerentes se reunieron con expresiones sombrías, revisando documentos, pólizas de seguro y listas de tripulación. Alguien tuvo que hacer las llamadas más difíciles. En Recife, Brasil, Ana Silva estaba preparando el almuerzo cuando sonó el teléfono. Era una voz formal, distante, explicando que su esposo Roberto, primer oficial de la Estrella del Sur, estaba desaparecido tras una tormenta. Las palabras llegaron como golpes físicos. Ana dejó caer el cuchillo que sostenía, su mente incapaz de procesar completamente el significado. Roberto había partido apenas 12 días antes, besando a sus 2 hijos pequeños y prometiendo traerles regalos de Panamá. Ahora le decían que el barco había desaparecido. Escenas similares se repitieron en hogares de Sao Paulo, Fortaleza, Salvador. 11 familias recibieron la misma noticia devastadora. Para algunas, no era la primera vez que el mar amenazaba con arrebatarles a un ser querido, pero nunca se acostumbra uno al miedo paralizante que trae consigo la incertidumbre. Los equipos de búsqueda trabajaron incansablemente durante los primeros 5 días. Los buques patrulleros peinaron centenares de millas cuadradas, escaneando el océano con radares y sistemas ópticos. El avión de vigilancia completó docenas de vuelos, sus tripulaciones forzando la vista para detectar cualquier destello naranja de chalecos salvavidas, cualquier mancha de aceite, cualquier fragmento de casco flotante. Encontraron restos, pero nada concluyente. Pedazos de madera que podían provenir de cualquier embarcación. Bidones vacíos, sin marcas identificables, redes de pesca abandonadas. El Pacífico estaba lleno de desechos flotantes de décadas de actividad marítima. Distinguir qué pertenecía a la Estrella del Sur era prácticamente imposible sin evidencia clara. El clima no ayudaba. Las tormentas en esa región del océano habían dispersado cualquier posible campo de restos en un área inmensa. Las corrientes marinas, complejas y poderosas, podían haber arrastrado fragmentos a cientos de kilómetros de la posición original. Los buzos no podían descender a profundidades donde el barco pudiera haber hundido. El equipo necesario para exploraciones en aguas profundas no estaba disponible inmediatamente. Al 10º día, la búsqueda activa fue oficialmente suspendida. Los recursos eran limitados. Las probabilidades de encontrar sobrevivientes después de tanto tiempo eran estadísticamente nulas. Y las autoridades navales tenían otras responsabilidades. El caso de la Estrella del Sur pasó de operación de rescate a investigación de accidente marítimo. Los investigadores de la Directemar chilena iniciaron un análisis exhaustivo. Revisaron los historiales de mantenimiento del carguero, entrevistaron a mecánicos que habían trabajado en él, estudiaron los registros meteorológicos de aquellos días. El informe preliminar concluyó lo que muchos ya sospechaban. El Estrella del Sur probablemente había sufrido una combinación letal de factores. La tormenta había sido más severa de lo pronosticado. Los vientos superaron los 120 kilómetros por hora en algunos momentos. Las olas alcanzaron alturas excepcionales. La falla eléctrica, posiblemente causada por infiltración de agua en sistemas críticos, había dejado al barco sin capacidad de maniobra efectiva. Un carguero sin potencia en medio de semejante tormenta era esencialmente una cáscara de metal a merced del océano. La teoría más aceptada era que la Estrella del Sur había volcado o que el peso de las cargas mal distribuidas tras los golpes violentos había desequilibrado fatalmente la embarcación, provocando que se hundiera rápidamente. La profundidad en esa zona del Pacífico variaba considerablemente, con fosas oceánicas que alcanzaban miles de metros. Si el barco había caído en una de esas profundidades, recuperarlo sería técnicamente imposible con los recursos disponibles.
Para las familias, el informe oficial fue un consuelo amargo. No había cuerpos que enterrar, no había certeza absoluta, solo la palabra de expertos diciendo que la tripulación probablemente había muerto en las primeras horas tras la pérdida de comunicación. Ana Silva leyó el documento completo. Cada página burocrática llena de términos náuticos y análisis técnicos que intentaban explicar racionalmente por qué su esposo nunca volvería. Los meses siguientes fueron un tormento de trámites legales. Declaraciones de muerte presunta, liquidaciones de seguros, pensiones para las familias. Cada papel firmado era un recordatorio de que Roberto, Carlos, Julián y los otros 8 hombres estaban siendo borrados administrativamente de la existencia, reducidos a números en expedientes cerrados. Ana intentó mantener la rutina por sus hijos, los llevaba a la escuela, preparaba comidas, sonreía cuando era necesario, pero las noches eran interminables. Miraba fotografías de Roberto, escuchaba mensajes de voz antiguos guardados en su teléfono. Se preguntaba obsesivamente si había sufrido, si había tenido tiempo de pensar en ellos, si había alguna posibilidad de que el informe oficial estuviera equivocado. En Valparaíso, la compañía naviera enfrentó demandas y procedimientos regulatorios. Se cuestionó el estado de la Estrella del Sur, las certificaciones de seguridad, la decisión de zarpar a pesar de pronósticos meteorológicos inciertos. Eventualmente, acuerdos extrajudiciales fueron alcanzados con la mayoría de las familias, dinero que nunca compensaría la pérdida, pero que al menos garantizaba cierta estabilidad financiera. El tiempo pasó con esa mezcla cruel de lentitud y rapidez que caracteriza al duelo. Los cumpleaños llegaron sin el padre ausente. Las Navidades se celebraron con sillas vacías en las mesas. Los niños crecieron haciendo preguntas cada vez menos frecuentes sobre papá, aprendiendo a convivir con la ausencia como un hecho permanente de sus vidas. Los otros marineros del puerto de Valparaíso recordaban a la Estrella del Sur con el respeto supersticioso que los navegantes reservan para los barcos perdidos. Evitaban mencionar el nombre en conversaciones casuales, como si nombrarlo pudiera atraer mala suerte. El muelle, donde el carguero había estado amarrado por última vez, permanecía ocupado por otras embarcaciones. El océano continuaba su ciclo eterno, indiferente a tragedias humanas. Para 2010, el caso estaba prácticamente olvidado fuera de los círculos directamente afectados. Los archivos de la Estrella del Sur ocupaban cajas en almacenes de la Directemar, junto a centenares de otros incidentes marítimos. Las familias habían aprendido a vivir con el dolor permanente, esa herida que nunca cierra completamente, pero que eventualmente deja de sangrar constantemente. 8 años después de la desaparición de la Estrella del Sur, el mundo había continuado girando. En 2015, las tecnologías de comunicación marítima habían avanzado considerablemente. Los sistemas satelitales eran más precisos, los protocolos de emergencia más sofisticados, pero el océano seguía siendo el mismo gigante impredecible de siempre. En Guayaquil, Ecuador, la estación de monitoreo naval operaba 24 horas al día, escuchando las múltiples frecuencias que utilizan embarcaciones comerciales, pesqueras y militares. Los técnicos trabajaban en turnos de 8 horas, la mayoría del tiempo, registrando tráfico rutinario, solicitudes de atraque, reportes meteorológicos, comunicaciones entre barcos. Era una tarde de agosto particularmente tranquila cuando el técnico Esteban Morales detectó algo extraño en uno de los monitores. Un pulso débil, intermitente, en una frecuencia de emergencia marítima que raramente se usaba ya. La señal era tan tenue que inicialmente pensó que podía ser interferencia atmosférica o algún eco de transmisiones distantes. Pero había algo más. Cada pulso contenía una identificación electrónica automática, un código único que cada embarcación registrada posee.
Esteban amplificó la señal, filtró el ruido de fondo y corrió el código por la base de datos internacional de barcos. El resultado hizo que su pulso se acelerara. El código pertenecía a la Estrella del Sur, desaparecido en 2007. Su primer pensamiento fue error técnico. Los códigos podían reciclarse, las bases de datos contenían información desactualizada, pero verificó 2, 3, 4 veces. El registro era inconfundible. La identificación correspondía al carguero chileno perdido 8 años atrás en aguas peruanas. Esteban llamó inmediatamente a su supervisor. Juntos repasaron los datos, contactaron con otras estaciones de monitoreo para verificar si ellos también captaban la señal. Una estación en Perú confirmó. Detectaban el mismo pulso débil, la misma identificación imposible. La noticia llegó a la Armada de Chile en cuestión de horas. Los oficiales encargados de operaciones marítimas convocaron una reunión urgente. El caso de la Estrella del Sur fue extraído de los archivos inactivos. Los registros técnicos del barco, especificaciones de sus sistemas de comunicación, todo fue revisado meticulosamente. Había 2 posibilidades principales: fraude o anomalía técnica real. La primera implicaría que alguien estuviera usando fraudulentamente la identificación de la Estrella del Sur, aunque el motivo resultaba incomprensible. La segunda, más inquietante, sugería que algún sistema del barco hundido había reactivado después de años en el fondo del océano. El contraalmirante Eduardo Vázquez, veterano de décadas en la Marina chilena, lideró la decisión de investigar seriamente la señal. Tenía sus dudas, pero también recordaba demasiado bien el caso original. Había conocido personalmente a Julián Herrera. Había asistido a reuniones con las familias destrozadas. Si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de obtener respuestas más concretas, valía la pena intentarlo. Se formó un equipo conjunto entre la Armada chilena y el Instituto Oceanográfico de la Universidad de Valparaíso. El objetivo: localizar el origen de la señal y, si era posible, encontrar los restos de la Estrella del Sur. Para esto se requeriría tecnología avanzada, submersibles de exploración profunda, sistemas de sonar de última generación, buques equipados para operaciones científicas complejas. Los recursos no eran ilimitados. El gobierno chileno aprobó un presupuesto moderado, suficiente para una expedición de 3 semanas. Si en ese tiempo no lograban resultados concretos, el proyecto sería cancelado. Era una ventana estrecha, pero mejor que nada. El buque de investigación Antártica II fue designado para la misión. Con 60 metros de eslora y equipado con laboratorios, grúas especializadas y capacidad para transportar submersibles, era ideal para este tipo de operación. La tripulación científica incluía oceanógrafos, técnicos en comunicaciones submarinas, buzos especializados en recuperación profunda. Antes de zarpar, el contraalmirante Vázquez tomó una decisión difícil: contactar con algunas de las familias de los desaparecidos. No quería generar falsas esperanzas, pero tampoco ocultarles que se estaba haciendo un nuevo esfuerzo por encontrar el barco. Las llamadas fueron complicadas, emocionales, llenas de preguntas para las que no tenía respuestas definitivas. Ana Silva recibió la noticia en su casa de Recife. 8 años habían pasado. Sus hijos eran adolescentes ahora. Ella había vuelto a trabajar. La vida había encontrado un nuevo equilibrio doloroso, pero funcional. Cuando Vázquez le explicó sobre la señal, Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies otra vez. Durante años se había convencido de que Roberto estaba muerto, que debía seguir adelante. Ahora, de repente, esa certeza se tambaleaba. El Antártica II zarpó de Valparaíso en septiembre de 2015. La travesía hasta la zona de búsqueda tomaría 3 días. A bordo, los científicos preparaban equipos,
calibraban instrumentos, revisaban mapas batimétricos de la región. La zona donde el Estrella del Sur había desaparecido era geológicamente compleja. Dorsales oceánicas, fosas profundas, corrientes submarinas erráticas. El doctor Patricio Ramírez, oceanógrafo jefe de la expedición, explicó a su equipo la magnitud del desafío. Buscar un barco hundido en el Pacífico profundo era como buscar una moneda en un campo de fútbol oscuro, con la complicación adicional de que el campo tenía montañas, valles y cañones. La señal que habían detectado les daba un área general, pero no coordenadas precisas. Utilizarían un enfoque sistemático. Primero, mapearían el fondo marino usando sonar de barrido lateral, creando una imagen acústica detallada del terreno submarino. Cualquier anomalía que pudiera corresponder a un barco hundido sería marcada para investigación más cercana con los submersibles. Los primeros días de búsqueda fueron frustrantes. El sonar revelaba un paisaje submarino fascinante pero vacío de evidencias. Formaciones rocosas, campos de arena, ocasionales estructuras naturales que desde ciertos ángulos parecían artificiales, pero que al examinarlas más de cerca resultaban ser simples accidentes geológicos. La señal continuaba emitiéndose esporádicamente, suficiente para confirmar que provenía de aquella zona general, pero no lo bastante fuerte o constante para triangular una posición exacta. Era como si el océano estuviera jugando con ellos, ofreciendo pistas, pero negando certezas. En el día 10 de la expedición, uno de los técnicos de sonar notó algo diferente. En una fosa particularmente profunda, a casi 1.200 metros bajo la superficie, había una sombra acústica con forma inusualmente regular. Podía ser roca, podía ser un naufragio antiguo de alguna embarcación desconocida o podía ser el Estrella del Sur. El doctor Ramírez ordenó preparar el ROV, el vehículo operado remotamente que descendería para investigar de cerca. Era una operación delicada. El cable que conectaba el ROV al barco madre debía soportar la tensión de esa profundidad. Las cámaras tenían que funcionar en oscuridad absoluta, los sistemas de propulsión enfrentar corrientes submarinas impredecibles. El descenso tomó casi 2 horas. En la sala de control de la Antártica II, el equipo miraba pantallas que mostraban solo negrura verde. Las lámparas del ROV apenas iluminaban unos metros adelante. Partículas en suspensión flotaban como nieve marina. A 1.190 metros de profundidad, las cámaras captaron algo: metal oxidado, estructuras angulares que claramente no eran naturales. El ROV ajustó su rumbo. Las imágenes se hicieron más claras. Un casco corroído, cubierto de organismos marinos. Y entonces, inconfundible incluso bajo décadas de degradación submarina, las letras todavía parcialmente legibles: Estrella del Sur. El silencio en la sala de control de la Antártica II era absoluto. Todos los presentes observaban las pantallas donde el ROV iluminaba los restos del carguero que llevaba 8 años descansando en la oscuridad abisal del Pacífico. El doctor Ramírez fue el primero en reaccionar, ordenando al operador del vehículo que realizara un recorrido completo del pecio, documentando cada ángulo. El Estrella del Sur yacía en una posición casi vertical, con la proa clavada en el sedimento del fondo oceánico y la popa elevada en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esa posición explicaba por qué había sido tan difícil de localizar. El perfil del barco desde arriba era mucho más pequeño de lo esperado, confundiéndose con irregularidades del terreno. Los daños eran evidentes. El casco mostraba abolladuras masivas en el lado de estribor, probable resultado del impacto con olas gigantescas durante la tormenta. Varias secciones estaban completamente colapsadas.
Las bodegas de carga estaban abiertas, su contenido disperso en un radio de varios metros. Cajas metálicas, tubería, restos irreconocibles transformados por la presión y la corrosión en formas abstractas. El contraalmirante Vázquez, conectado vía satélite desde Valparaíso, observaba la transmisión en tiempo real. Había visto naufragios antes, demasiados en su carrera, pero cada uno conservaba su capacidad de impactar. Este no era solo un barco hundido, era una tumba donde 11 hombres habían pasado sus últimos momentos. El EROP continuó su inspección meticulosa. Navegó alrededor de la estructura, sus cámaras capturando detalles que serían estudiados durante meses. Pero el objetivo primario de esta fase era claro: localizar la sala de comunicaciones y entender de dónde provenía la señal que había reactivado este caso imposible. La sala de radio de la Estrella del Sur estaba ubicada en la superestructura, cerca del puente de mando. El ROV ascendió lentamente por el costado inclinado del barco. Ventanas rotas revelaban interiores donde reinaba la oscuridad. Cables eléctricos colgaban como algas mecánicas. Puertas parcialmente abiertas se movían suavemente con las corrientes submarinas. Encontrar la entrada correcta tomó tiempo. La orientación extraña del barco confundía la navegación. Finalmente, el operador logró posicionar el ROV frente a lo que los planos originales indicaban como la sala de comunicaciones. La puerta estaba cerrada, pero deformada. Usando uno de los brazos manipuladores del vehículo, lograron empujarla lo suficiente para que la cámara entrara. El interior era un caos organizado por 8 años de inmersión. Los equipos de radio estaban cubiertos de sedimento y organismos marinos. Cables sueltos flotaban en la corriente mínima. Pero lo más sorprendente era que varias luces indicadoras en uno de los paneles parpadeaban débilmente. Rojo, verde, ámbar, latidos electrónicos en las profundidades. El doctor Ramírez llamó inmediatamente al ingeniero especialista en sistemas marítimos que formaba parte del equipo. El ingeniero, un hombre de unos 50 años llamado Felipe Vargas, examinó las imágenes con incredulidad profesional. La explicación, cuando finalmente la articuló, era técnicamente plausible, pero extraordinariamente improbable. El Estrella del Sur, como muchos barcos de su época, tenía un sistema de energía de emergencia completamente separado de los generadores principales. Este consistía en baterías selladas, blindadas, diseñadas para mantener sistemas críticos funcionando durante varias horas en caso de fallo eléctrico total. Las baterías estaban construidas para resistir condiciones extremas, pero no para durar 8 años. Sin embargo, el entorno particular donde el barco había caído creó condiciones excepcionales. La presión inmensa a esa profundidad, combinada con temperaturas cercanas al punto de congelación y ausencia casi total de oxígeno, había ralentizado dramáticamente todos los procesos de degradación. Las baterías se habían descargado, naturalmente, en las primeras semanas tras el hundimiento. Pero algo más había ocurrido. La corrosión del agua salada, actuando sobre componentes específicos, había creado lo que Vargas describió como una batería electroquímica involuntaria. Esencialmente, el proceso lento de oxidación de ciertos metales estaba generando pequeñas cantidades de corriente eléctrica. Era una energía minúscula, insuficiente para prácticamente cualquier cosa. Pero el transmisor de emergencia del barco había sido diseñado con una eficiencia extraordinaria, capaz de operar con potencias mínimas. Durante años, pequeñas cargas se habían acumulado en capacitores degradados. Ocasionalmente, cuando la carga alcanzaba un umbral mínimo, el circuito se activaba brevemente, enviando un pulso de identificación antes de apagarse nuevamente. No era un milagro ni un misterio sobrenatural. Era ingeniería accidental, química involuntaria,
Una coincidencia extraordinaria de factores que ningún diseñador habría previsto, pero que, en retrospectiva, tenía sentido perfecto. El contraalmirante Vázquez escuchó la explicación con una mezcla de alivio y tristeza. La señal no significaba sobrevivientes. No había esperanza milagrosa. Era solo el último suspiro prolongado de una máquina moribunda. Un eco tecnológico que había tardado 8 años en alcanzar la superficie. Pero había otra fase de la investigación que debía completarse: los restos humanos. El equipo forense a bordo del Antártica II había discutido extensamente este aspecto. A esa profundidad, en esas condiciones, los cuerpos no se preservarían de manera reconocible. Sin embargo, podrían existir restos óseos, objetos personales, evidencias que permitieran confirmar definitivamente lo que había ocurrido con la tripulación. El ROV fue equipado con un brazo manipulador más delicado y comenzó la tarea más difícil: explorar los espacios internos del barco. Los camarotes, el comedor, la sala de máquinas. Cada espacio revelaba fragmentos de vidas interrumpidas. Ropa flotando como fantasmas textiles, fotografías destruidas por el agua salada, objetos personales imposibles de identificar tras años de degradación. En uno de los camarotes, el ROV encontró algo que hizo que varios miembros del equipo apartaran la mirada. Restos óseos parciales, claramente humanos, junto a lo que había sido una litera. Los huesos estaban dispersos, movidos por corrientes submarinas, pero su presencia confirmaba lo que todos sospechaban. La tripulación había estado dentro del barco cuando se hundió. A lo largo de 3 días, el ROV completó una documentación exhaustiva. Se recuperaron algunos objetos pequeños que pudieran ayudar en la identificación: relojes, anillos, placas de identificación metálicas. Cada artículo era tratado con reverencia, conscientes de que representaban las últimas conexiones físicas entre los desaparecidos y sus familias. El análisis posterior revelaría más detalles. La posición de los restos sugería que algunos tripulantes habían estado en sus camarotes cuando el barco se hundió, posiblemente ya incapacitados por lesiones o inconscientes debido a la falta de oxígeno si el agua había inundado compartimentos. Otros parecían haber estado en la sala de máquinas, luchando hasta el final por mantener los sistemas funcionando. No había evidencia de pánico caótico. Los cascos de seguridad encontrados en sus lugares apropiados, herramientas dispuestas como si se hubieran estado usando. Todo sugería una tripulación profesional enfrentando una emergencia con el entrenamiento y disciplina que caracterizaba a marinos experimentados. El doctor Ramírez preparó un informe preliminar para las autoridades. El Estrella del Sur había sido víctima de una combinación de factores: tormenta excepcional, falla eléctrica en el peor momento posible y probablemente una entrada de agua más rápida de lo que la tripulación podía controlar. El barco había volcado y se había hundido en cuestión de minutos, sin tiempo para evacuar ni para lanzar balsas salvavidas. Era el tipo de tragedia marítima que los navegantes temen, pero aceptan como riesgo inherente de su profesión. No había negligencia obvia, no había decisiones incomprensibles, solo hombres contra el océano, y esta vez el océano había ganado. El Antártica II regresó a Valparaíso en octubre de 2015, cargado con terabytes de datos, muestras recuperadas y un peso emocional que ningún instrumento científico podía medir. En el muelle esperaban periodistas, autoridades navales y, más importante, representantes de las familias de los desaparecidos. Ana Silva había viajado desde Brasil específicamente para este momento. Durante el vuelo se había preguntado repetidamente qué quería realmente de este cierre. Durante 8 años había imaginado a Roberto 1000 veces, sufriendo en el agua fría, pidiendo ayuda que nunca llegó,
pensando en ella y los niños en sus últimos momentos. Quizás la verdad sería peor que la incertidumbre, o quizás sería el alivio que necesitaba para finalmente dejar ir. El contraalmirante Vázquez organizó una reunión privada con las familias antes de la conferencia de prensa oficial. En una sala sobria de las instalaciones navales, sentó a 8 personas que representaban a los 11 desaparecidos. No todas las familias habían querido venir. Para algunos, reabrir heridas antiguas era más doloroso que mantenerlas cerradas. Vázquez habló con honestidad directa. Explicó dónde habían encontrado el barco, en qué condiciones, qué habían descubierto. Mostró fotografías editadas cuidadosamente para documentar sin resultar perturbadoras. Describió la teoría de la señal reactivada, el proceso electroquímico accidental que había terminado guiándolos al naufragio. Cuando llegó al tema de los restos humanos, su voz se suavizó. Explicó que habían recuperado evidencias que confirmaban la presencia de la tripulación en el barco cuando se hundió. Los análisis forenses estaban en curso para intentar identificaciones específicas mediante ADN, aunque después de tanto tiempo y en esas condiciones, las posibilidades eran limitadas. Una mujer mayor, madre de uno de los ingenieros, preguntó si habían sufrido. Vázquez consideró mentir piadosamente, pero decidió que estas personas merecían respeto más que consuelo falso. Explicó que la velocidad del hundimiento sugería que probablemente todo había terminado rápido. Algunos tripulantes podrían haber estado inconscientes antes del final debido a lesiones o falta de aire. No había forma de saber con certeza, pero la evidencia no sugería agonía prolongada. Ana escuchó todo en silencio. Cuando Vázquez terminó, ella preguntó sobre objetos personales. El contraalmirante asintió y mostró una caja sellada conteniendo artículos recuperados. Entre ellos, un reloj que Ana reconoció inmediatamente. Era de Roberto, un Seiko simple que ella le había regalado en su 5º aniversario. El cristal estaba roto, las manecillas detenidas permanentemente en las 1:23. Tocar ese reloj fue como tocar a Roberto por última vez. Ana lo sostuvo con dedos temblorosos, trazando el contorno de la caja metálica corroída por el agua salada. Este objeto había estado con su esposo en el fondo del océano durante 8 años. Había compartido su tumba. Ahora volvía a ella como mensajero silencioso de un pasado que finalmente podía empezar a comprender. Las otras familias examinaron sus propios objetos recuperados. Anillos, identificaciones, un rosario, una cartera con fotografías destruidas pero aún reconocibles. Cada artículo era un puente diminuto entre el mundo de los vivos y el de los muertos, evidencia tangible de que los desaparecidos habían sido reales, que sus muertes habían sido reales. La conferencia de prensa posterior fue menos emotiva, pero igualmente importante. El doctor Ramírez presentó los hallazgos científicos, explicó la ubicación del naufragio, mostró recreaciones digitales de cómo el barco había terminado en esa posición. Los medios internacionales cubrieron la historia, el barco fantasma que había enviado señales desde el abismo, la búsqueda tecnológica que había logrado lo imposible. Pero el aspecto más misterioso de la historia, la señal reactivada, fue explicado sin sensacionalismo. El ingeniero Vargas presentó diagramas técnicos, explicó los procesos electroquímicos, demostró que aunque extraordinario, el fenómeno era completamente natural. No había fantasmas electrónicos ni mensajes desde el más allá, solo química, física y una coincidencia estadística extraordinariamente improbable. En las semanas siguientes, el gobierno chileno enfrentó la decisión de qué hacer con el pecio. Recuperar un barco desde 1.200 metros de profundidad era técnica y económicamente casi imposible. La alternativa era declararlo tumba oficial, prohibir perturbaciones.
y marcar su posición en los mapas náuticos como sitio protegido. Las familias fueron consultadas. La mayoría prefirió la segunda opción. El Estrella del Sur y su tripulación permanecerían donde habían caído, pero ahora con reconocimiento oficial. Una placa conmemorativa fue instalada en el puerto de Valparaíso, listando los nombres de los 11 hombres y las palabras: perdidos en el mar, encontrados en la memoria. Ana regresó a Brasil con el reloj de Roberto y algo más: cierre. No era felicidad ni alivio completo, pero sí una forma de paz. Sabía ahora dónde estaba su esposo, cómo había muerto, que había estado haciendo su trabajo hasta el final. No había misterios torturadores, no había preguntas sin respuesta girando eternamente en su mente. Sus hijos, ya adultos jóvenes, procesaron la información de maneras diferentes. El mayor, que apenas recordaba a su padre, encontró consuelo en conocer los detalles. El menor, que había sido demasiado pequeño para retener memorias claras, sintió más que nada curiosidad por ese padre que era más concepto que persona en su experiencia. En los años posteriores, Ana visitaría ocasionalmente el monumento en Valparaíso. Se sentaba en un banco frente a la placa, mirando el océano que se extendía hasta el horizonte. El Pacífico guardaba a Roberto en sus profundidades, pero ya no lo escondía. Esa diferencia, por pequeña que pareciera, significaba todo. El caso de la Estrella del Sur cerró oficialmente en 2016 con un informe exhaustivo de más de 400 páginas que documentaba cada aspecto de la desaparición, búsqueda y descubrimiento. Fue archivado no como misterio sin resolver, sino como tragedia explicada, lección aprendida, recordatorio de los riesgos que los marineros asumen cada vez que el ancla se levanta. La industria marítima estudió el caso, refinó protocolos de emergencia, mejoró sistemas de comunicación. Los diseñadores de barcos analizaron la falla eléctrica catastrófica que había condenado a la Estrella del Sur, implementando redundancias adicionales en embarcaciones nuevas. De la tragedia surgieron mejoras que potencialmente salvarían vidas en el futuro. Para la comunidad marítima de Valparaíso, el Estrella del Sur dejó de ser un barco maldito o un misterio escalofriante. Se convirtió en parte de la historia del puerto, recordado con respeto cada 24 de abril, aniversario de su última partida. Los marineros más viejos contaban la historia a los jóvenes que comenzaban sus carreras en el mar. No para asustarlos, sino para enseñarles respeto por el océano y humildad ante fuerzas que ningún ser humano puede controlar completamente. La señal que había reactivado el caso finalmente cesó en 2017. Las baterías electroquímicas accidentales se agotaron, los últimos electrones migraron, los circuitos corroídos dejaron de conducir. El Estrella del Sur volvió al silencio absoluto, pero esta vez no desapareció con él. Permanecía en mapas, en documentos, en memorias, en una placa de bronce frente al mar. Ana Silva guardó el reloj de Roberto en una pequeña caja junto a fotografías de cuando eran jóvenes, cuando el futuro parecía infinito y el océano solo una carretera azul hacia aventuras sin fin. Ocasionalmente lo sacaba, miraba las manecillas detenidas en 1:23, imaginaba ese momento final cuando el tiempo de Roberto se había congelado para siempre, pero mayormente vivía hacia adelante. Había aprendido que el duelo no significa olvidar, sino integrar. Roberto era parte de su historia, no toda su historia. Los años con él habían sido reales y valiosos. Los años sin él también tenían valor, construidos sobre la fortaleza que había desarrollado atravesando la pérdida.
El océano continuaba su ciclo eterno. Olas rompían contra los muelles de Valparaíso, barcos partían y llegaban. Marineros se hacían a la mar sabiendo que algunos no regresarían, pero navegando de todas formas porque el llamado del océano es más fuerte que el miedo. Y a 1200 metros bajo la superficie, en oscuridad perpetua y silencio absoluto, el Estrella del Sur descansaba con su tripulación. Ya no perdido sino encontrado, ya no olvidado sino recordado, una tumba que finalmente tenía nombre y ubicación, dando a 11 familias lo que más habían necesitado durante 8 años interminables: la verdad.